El trabajo con Elvira ha sido muy inspirador porque es la conexión perfecta entre la música y las palabras y tiene un punto de conexión con la música improvisada porque tienes que estar en todo momento con todas las antenas pendiente de qué pueda pasar y tienes que adecuar la música a las palabras, que es la idea principal de este proyecto. Cuando María me llamó para el proyecto, era difícil imaginarme a qué punto íbamos a llegar, porque siempre es difícil combinar la música con un texto. Pero después leí el texto de Elvira y la verdad que fue increíble, y como con Jarko tocamos juntos hace mucho tiempo, que venimos tocando juntos, yo me imaginé que él podía componer una música increíble para eso, entonces dije que sí, y ahora a un par de minutos de estrenar, la verdad que es mucha atención y yo estoy seguro del resultado que va a tener, así que estoy muy contento de ser parte de esto. Sí. Veo al niño salir de la estación de Atocha. Lo escoltan 2 guardias civiles y parece que lo llevaran detenido. La gente los observa de soslayo porque nadie se atreve a mirar lo que no debe. Tal vez el chiquillo se ha escapado y pretendía tomar un tren. Se respira el aliento de los muertos por la calle, los que cayeron bajo las bombas, los fusilados que a diario siguen desplomándose en las vallas del extrarradio, los muertos de hambre, de tuberculosis, las muertas de malos partos, de miseria, de infecciones, de miedo, los muertos de miedo. El niño y la bestia es uno de los proyectos más cercanos a mi corazón que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque la historia tiene que ver con la vida de mi padre, porque María vino a casa, yo sabía que era familia mía, familia lejana, pero no habíamos tenido relación, y me dijo que quería que escribiera un cuento musical para unos músicos que se reunían de vez en cuando para organizar proyectos diferentes, alternativos. La música de Jarkko Riihimäki para mí es mi cuento ya. Yo no puedo imaginar lo que yo escribí sin esa música bajo mis palabras. Han sido unos días muy intensos de trabajo porque bueno, todo esto tiene que estar perfectamente estudiado. Yo tengo que saber los sitios donde tengo que entrar y salir y yo no sé leer música. Este proyecto ha sido realmente increíble porque la combinación de estos instrumentos es poco usual. Además, encontrar los colores que combinen con la voz y con el significado del texto que ella está recitando o que ella está hablando en el momento ha sido súper especial, y también encontrar la manera de encontrar un buen ritmo y bueno, de que al final se fusione totalmente lo que es la música y las palabras. Una experiencia única. En la puerta de San Isidro hay mendigos viejos que tienen reservado el sitio y que espantan a gritos a los niños pobres que van a pedir. Los niños revolotean como las moscas, huyen de momento, pero al rato vuelven a acercarse. Él se divierte viendo cómo burlan la autoridad de los guardias. Bueno, lo que más me ha gustado de este proyecto ha sido que al final ha sido un proyecto que lo hemos creado entre todos un poco, ¿no? Porque hemos trabajado juntos para conseguir una cosita muy especial y un rollo que ha hecho que creo que hoy vaya a salir algo de verdad muy especial. Estar en Berlín, rodeado de amigos y gente que con muchísimas ganas de hacer algo muy bonito para todo el público de hoy, creo que ha sido increíble, absolutamente. Y haberme visto así, verme vestido así, me parece ya lo más. El hombre de la radio dijo con mucha autoridad: la guerra no ha terminado, la guerra sigue
Sigue en silencio, en frente blanco invisible. En frente blanco invisible. Se repite a sí mismo esas palabras para tratar de descifrarlas. Piensa entonces, si no será la misma guerra, todo lo que presencia a diario, los escombros de la iglesia de San Sebastián, las chicas de luto, los niños cubiertos de harapos y hambrientos, los mutilados, o esos hombres que dice su tía que caen fusilados cada noche al otro lado del río. El niño y la bestia es una nueva forma de contar una historia. Es un proyecto de fusión, música y literatura, donde pretendemos que la palabra tenga la máxima importancia y la música está a favor de la palabra, digamos. Para mí es una revolución porque nunca antes se ha hecho algo así. La fase que hemos tenido esta semana de trabajo con los músicos ha sido muy interesante porque entre todos hemos ido haciendo la pieza. Entonces es, digamos, una obra que es de todos. Für mich ist der Prozess von Anfang an einzigartig gewesen, weil alles sozusagen maßgeschnitten ist. Also es gibt nichts, was es schon vorher gab. Und was für mich auch extrem selten vorkommt, ist, dass ich als Komponist eine komplette Freiheit mit dem Stück hatte. Also jeder Musiker und natürlich Elvira, die den Text geschrieben hat, ist ein Teil des Prozesses. Und deswegen, also das freut mich irgendwie besonders, dass es unser Baby ist. Der Text von Elvira ist großartig und dass Maria nicht nur die Idee gehabt hat, sondern ans Ziel geführt hat. Also das ist für mich richtig viel wert und dann ich freue mich auf jeden Musiker auf der Bühne. Ha sido un trabajo de investigación, de buscar una serie de fotos en distintos archivos e intentar comprimir en 3 minutos y medio un poquito, no tanto visual, pero también sensorial, ¿no? Y que realmente lo que se vea es que esto es un homenaje a los niños de la guerra, ¿no? Y que los niños por encima de todo, por encima de la guerra, de la desgracia, de la destrucción, lo que quieren es jugar, ¿no? Y necesitan jugar y necesitan la alegría de la vida, ¿no? Yo espero muchas cosas de este proyecto. Yo espero que lo vamos a estrenar en Berlín, pero espero que viaje por muchos sitios, por todo el mundo, porque no es solamente un cuento de un año concreto en Madrid. Es un cuento que vale para todos los niños de la guerra, de todos los países donde ha habido guerras, donde está habiendo guerras ahora. Y esa es nuestra intención, tratar de explicar qué puede sentir un niño desamparado y solitario en una ciudad que está triste, gris y también desasistida después de una contienda civil. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras.